Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos el equipo conformado por Carvajal González Monserrat y Partida Tapia Javier. En este caso les expondremos el tema de epilepsia. Ok, ¿qué es la epilepsia? La epilepsia es una enfermedad del sistema nervioso frecuente en la población debido a la aparición de la actividad eléctrica anormal en la corteza cerebral, que provoca ataques repentinos caracterizados por convulsiones violentas y pérdida del conocimiento. Diagnóstico. Se establece mediante la sintomatología, exploración física y neurológica, así como con electroencefalogramas, estudio imagenológico, que sirve para determinar la existencia de anomalías estructurales responsables de la convulsión, y la toma axial computarizada y la resonancia magnética. Los factores etiológicos de la epilepsia son variados. Pueden ser genéticos, por lesiones cerebrales, infecciones y parasitosis, traumatismos cerebrales y también por intoxicaciones y tumores. Cuando la epilepsia se desarrolla o se presenta antes de los 2 años de edad, suele ser asociada por defectos congénitos del desarrollo, como un traumatismo del parto o enfermedades metabólicas del cerebro. Después de los 5 años, casi siempre es secundaria a traumatismos o tumores. En adultos mayores de edad suele aparecer por accidente cardiovascular, traumatismo, trastornos degenerativos como el Alzheimer. Tratamientos. Para su tratamiento se utilizan anticonvulsivos, como lo es la fenilalanina, el ácido valproico, topiromato. También de manera alternativa se utilizan el clonazepam, el felbamato, gabapentina, y para uso combinado se utiliza la lamotrigina. De acuerdo a la etiología que ocasiona el ataque, existen cuadros de crisis que no requieren tratamiento. Hay otros casos que es necesaria la administración de una combinación de fármacos. Sin embargo, cuando el paciente no responde al tratamiento farmacológico múltiple, se emplea una técnica quirúrgica que consiste en la resección de la porción anterior del lóbulo temporal o una más limitada del hipocampo y la amígdala subyacente. En otros casos, una alternativa radical es la disección quirúrgica de los hemisferios cerebrales a nivel del cuerpo calloso. Sin embargo, por su riesgo, es una alternativa extrema. Los pacientes con epilepsia pueden sufrir depresión, ansiedad y psicosis. Estos individuos tienen una expectativa menor de vida en razón a su padecimiento neurológico o un defecto relacionado con un mayor riesgo de accidentes, como es la asfixia, arritmias, edema pulmonar o un infarto al miocardio. La clasificación de las convulsiones. Se pueden clasificar en parciales y en generalizadas. Dentro de las parciales se encuentran las simples y complejas. Las simples se producen con una alteración del movimiento, memoria y sensaciones, además de los sentidos de la vista y el oído, pero en esta no hay pérdida de la conciencia. Las complejas, en esta la persona pierde el conocimiento. Puede darse una repetición compulsiva de ciertos movimientos y aproximadamente 2/3 de las personas que padecen epilepsia sufren este tipo de crisis. Generalizadas. Existe la crisis de ausencia o también llamada pequeño mal. Esta es más frecuente en niños. La persona pierde el conocimiento mientras aparenta tener la mirada fija en un punto concreto y solo va a durar unos segundos. Crisis tónico-clónica o conocida como gran mal. Esta se presenta en el 10% de pacientes con epilepsia. Comienza de forma brusca y sin previo aviso. La persona va a caer al suelo, el cuerpo se pone rígido y entra en lo que se llama fase tónica. Este va a producir sacudidas arrítmicas de los brazos y piernas. En esta crisis el individuo va a poder morderse lo que es la lengua, labios, salida de espuma por la boca y, por finalizar, la relajación de esfínteres. Aumenta el ritmo cardíaco, presión arterial y el tamaño de las pupilas. Transcurrido de 10 a 20 segundos se entra en la fase clónica, que es la relajación muscular. Crisis tónica. En esta existe una pérdida repentina de la conciencia. Los músculos se contraen y solo dura algunos segundos. Crisis atónica. La pérdida repentina del tono muscular,
es decir, que los músculos se van a relajar y la persona va a caer al suelo. La conciencia se va a alterar brevemente. Por último, las mioclónicas. Estas se van a caracterizar por provocar una sacudida brusca y muy rápida a las extremidades. Va a durar escasos segundos. Incluso los epilépticos bien controlados con fármacos antiepilépticos pueden sufrir convulsiones en situaciones estresantes, como lo puede ser una consulta al dentista. Por ello mismo, el odontólogo debe determinar el tipo de convulsión, la frecuencia de aparición, el fármaco empleado para prevenir convulsiones antes del tratamiento dental. En algunas ocasiones la sedación es muy recomendable en pacientes odontológicos epilépticos con medio al tratamiento como medio de prevención para la aparición de convulsiones durante este tratamiento. Una sobredosis clásica de anestésicos locales se manifiesta con la actividad convulsiva tónico-clónica. En las categorías de la ASA podemos encontrar que los pacientes epilépticos con convulsiones controladas, lo que es algo infrecuente, van a pertenecer a la categoría de riesgo ASA 2. Los que sufren convulsiones más frecuentes se engloban en las categorías ASA 3 o 4. Recomendaciones en el manejo odontológico. Los tratamientos selectivos solo deben aplicarse en pacientes controlados en forma médica y farmacológica. Siempre deben acompañar al paciente un familiar involucrado en su problema médico. Asegurarse que el paciente tome su medicamento y asegurarse que no acuda a consulta sin haber dormido o después de un ayuno prolongado. Las citas deben de ser cortas y de preferencia por la mañana. Podemos controlar la ansiedad dental con diazepam de 5 a 10 miligramos vía oral una hora antes del tratamiento. Otro punto importante es mantener la confianza del paciente para minimizar el estrés emocional. Nunca se debe colocar la luz de la lámpara de manera directa sobre la cara. Prever que no exista mobiliario que ponga en riesgo al paciente en caso de que llegue a presentarse un ataque convulsivo. Contar con los medicamentos propios para el manejo de situaciones de urgencia, así como los teléfonos de emergencia y el traslado de hospital. Debe descartarse el uso de la bupicaína y lidocaína como anestésico local en pacientes susceptibles, porque en ocasiones indica crisis convulsivas. Los pacientes tratados con fármacos anticonvulsivos pueden presentar diversas alteraciones, como lo es la presencia de discrasias sanguíneas, sobre todo en anemia y leucopenia, por lo que conllevan un retraso en la cicatrización de la herida, hemorragia e infección. Disfunción hepática, que compromete el metabolismo de otros fármacos que son metabolizados en el hígado, y el riesgo potencial de sangrado o en algún evento quirúrgico o extracciones por falta de producción de factores de coagulación. El ácido valproico produce aumento del tiempo de sangrado por inhibición de la agregación plaquetaria. Y la presencia de agrandamientos gingivales es común en los pacientes por efectos de los fármacos utilizados. Es necesario enfatizar en estos pacientes el procedimiento de la higiene para mantener un control de la placa dentobacteriana y así evitamos la hiperplasia gingival se agrave. Manejo de urgencias. Cuando un individuo sufre una convulsión en el consultorio dental, el odontólogo deberá suspender toda la actividad de tratamiento y garantizar la óptima ventilación del paciente mediante una posición de costado en el sillón y dejar por completo despejadas las vías aéreas. Despejar lo instrumental, de dique de hule, de aditamentos, entre otras cosas. El respaldo del sillón deberá colocarse en posición supina y con un banquillo en el cabezal. Se recomienda tomar signos vitales y proteger en lo posible al paciente de daños físicos hasta que recupere la conciencia. Si dura más de 5 minutos, administrar oxígeno con mascarilla. Llamar al servicio de urgencia si la crisis dura más de 15 minutos o se repite crisis tras crisis. ¿Qué es lo que no debemos de hacer cuando un paciente entra en crisis epiléptica? No se deben colocar objetos en la boca como gasas o batalenguas. No se debe tratar de sujetar la lengua, no se debe inmovilizar bruscamente, ni suministrar líquidos al paciente durante o después de la crisis. Consideraciones farmacológicas. No se ha documentado interacciones farmacológicas con AINES, analgésicos y antibióticos,
por lo que se pueden utilizar sin riesgo para el paciente, con excepción del sedante e hipnóticos tipo barbitúricos como el fenobarbital, secobarbital y barbital, ya que estos acortan la duración de los efectos de los anticonvulsivos. Manifestaciones orales. Estas son el resultado del consumo de fármacos. El crecimiento del tejido gingival generalizado, también se conoce como hiperplasia gingival, se da lo que es entre un 40 y 50% de los pacientes que toma fenitoína por más de 3 meses. Es necesario mantener un estricto control de la placa y establecer un programa de mantenimiento dentoperiodontal. La eliminación quirúrgica de la hiperplasia gingival debería realizarse por cuestiones de apariencia y para poder aplicar mejores medidas de higiene y preventivas dentales. Entre otros trastornos provocados por la fenitoína, existe la glositis migratoria benigna, paladar profundo, arrugas palatinas prominentes, desmineralización e hipoplasia del esmalte, caries, maloclusión, reabsorción ósea y radiculares atípicas, limitación de abertura bucal, labios resecos, agrandamiento del conducto de Stensen, y los pacientes pueden presentar atrición dental marcada y fracturas coronales de los órganos dentarios como producto del apretamiento y traumatismo durante las crisis convulsivas. También los pacientes con pobre control de la epilepsia suelen presentar cicatrices visibles en la piel, labios, carrillos y caras del producto de mordeduras y golpes. Bien, el artículo que elegimos para esta exposición fue el siguiente, que tiene como título Odontología bajo anestesia general en el paciente con epilepsia, reporte de caso. Introduciéndonos un poco al tema, tenemos que la epilepsia está relacionada como el causal de daño cerebral en pacientes con discapacidad intelectual. Entre el 35 y 40% de niños con epilepsia también tienen una discapacidad intelectual. La gravedad de la discapacidad intelectual está directamente relacionada con la frecuencia de severidad de crisis epilépticas. Es por eso que la epilepsia afecta alrededor de 20% en personas con discapacidad intelectual leve y hasta un 50% en pacientes con discapacidad intelectual severa o profunda. Tenemos que el término epilepsia engloba un conjunto de trastornos caracterizados por procesos recurrentes y crónicos de actividad paroxística de las funciones neuronales llamadas crisis epilépticas. La epilepsia afecta del 0.5% al 2% de la población mundial, siendo de mayor prevalencia en países en vías de desarrollo. Bien, ahora sí nos adentraremos por completo a nuestro caso clínico. Tenemos que nuestro paciente es masculino, de 27 años, originario de Lima, Perú, y acude a consulta acompañado de sus padres. Bien, el motivo de la consulta de nuestro paciente es el dolor y la disminución de la ingesta debido a lesiones cariosas, según él. Este tiene un tiempo de evolución de 15 días aproximadamente. En antecedentes patológicos tenemos que la epilepsia de inicio generalizado tipo tónico-clónico, que sería un tipo de convulsión que compromete a todo el cuerpo, fue diagnosticado a los 3 meses de edad. Actualmente tiene controles por neurología. El medicamento actual de nuestro paciente es la carbamazepina, 200 miligramos, una tableta cada 12 horas. Y también el informante refiere el diagnóstico de discapacidad intelectual con un grado moderado. En el examen intraoral tenemos que fue limitado debido a la poca colaboración del paciente, observando únicamente
la zona anterior de ambos maxilares, en los que se evidencia acúmulos de placa dura y blanda, encías eritematosas y lesiones cariosas, como lo decía el paciente. También se presume la presencia de lesiones cariosas en sectores posteriores y un acúmulo de placa generalizada. Se presume también la presencia de terceros molares como diagnóstico para confirmar. En los exámenes requeridos para la sala de operaciones, tenemos que todos los exámenes nos dieron rangos normales en preoperatorios, excepto el dosaje de carbamazepina, que nos dio rangos terapéuticos debido a los medicamentos que toma nuestro paciente. En el intraoperatorio, que fueron las radiografías periapicales, se confirmaron los terceros molares, el 1.8, el 2.8, 3.8 y el 4.8, confirmando los terceros molares en los 4 cuadrantes. Las indicaciones de ingreso de nuestro paciente a la sala de operaciones bajo la anestesia general son que previas a la cirugía, un ayuno de 8 horas antes, una preparación de alimentación fría y blanda necesaria para regresar a casa, un aseo minucioso del paciente la noche antes del procedimiento y el día del procedimiento. Las indicaciones son una dosis de medicación de carbamazepina de 2,5, vestir ropa cómoda y fácil de usar, el uso de pañal acorde al tamaño y posteriormente las indicaciones son mantener medicación habitual después del SOP, cumplir con esquemas enviados de antibióticos y analgésicos y un reposo por 48 horas. En las fotografías intraorales que fueron tomadas previo al tratamiento de operaciones, podemos observar el acúmulo de placa bacteriana en dientes anteriores como en dientes posteriores y la presencia de lesiones cariosas. En las radiografías periapicales de los terceros molares, como pueden observar, aquí es donde se confirmaron los terceros molares que posteriormente se van a extraer. El tratamiento para el paciente fue la eliminación del tártaro dental y el pulido de las piezas dentarias, las obturaciones de resinas y la eliminación de los terceros molares en los 4 cuadrantes, como les comentaba. También se consideró la permanencia de la pieza supernumeraria ubicada entre las piezas 2.2 y 2.3 por encontrarse en el arco dental sin alterar nuestra oclusión, la oclusión del paciente. Durante la AG, el paciente no presentó alteraciones en su frecuencia cardíaca ni respiraciones o algún reporte de interés por parte del personal de astología. Al finalizar el procedimiento, se mandó a la sala de recuperación a nuestro paciente, donde se permitió el acceso a un familiar para lograr su tranquilidad. Posteriormente se le indicó una medicación de ketorolaco de 15 miligramos cada 8 horas por 5 días y clindamicina 300 miligramos, una tableta cada 8 horas por 7 días. Se sugiere también iniciar con un analgésico 6 horas después del egreso. Posteriormente se realizó un control postoperatorio a las 24 horas sin ninguna presencia de complicaciones y 7 días posteriores tampoco hubo complicaciones. En la foto podemos observar que esta es la foto del paciente 7 días después en nuestro control postoperatorio. Bien, este artículo concluye que los pacientes con epilepsia asociada a discapacidad intelectual
son altamente propensos a presentar lesiones y alteraciones en la cavidad bucal. Estos requieren una atención y una evaluación estomatológica constante, y el protocolo de trabajo para ellos debe incluir las respectivas interconsultas, exámenes de laboratorio como se llevaron a cabo en este caso, y auxiliares que permitan conocer el estado sistémico del paciente. También establecer adecuados diagnósticos sistémicos logra minimizar la posibilidad de alguna complicación durante el tiempo operatorio, como se llevaron en este caso. Por último, el tratamiento odontológico en este paciente fue exitoso y oportuno, y el mismo debe ser apoyado con el cumplimiento de los controles periódicos y el mejoramiento de la higiene oral diariamente por sus cuidadores. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Esperemos que les haya servido nuestra información y gracias.